Hola amigos del Canario Floreado, amigos de las aves de canto y del Canario en general, espero que estéis bien como siempre. Bueno, vamos a hacer un vídeo en continuación a lo que es la creación de una línea, pero bueno, en estos vídeos voy a intentar ir respondiendo algunas preguntas que sean complejas de responder en los comentarios, para que, bueno, pues así también todo el mundo la escucha y creo que, que no van a estar de más, ¿no? Antes de empezar con el tema voy a responder a estas preguntas. Un compañero que me preguntó que si un dúo, ¿vale?, era una compuesta, ¿vale? No, un dúo no es una compuesta. Una compuesta, los que llevamos ya mucho tiempo en esto, tenemos la costumbre de decir variaciones compuestas, ¿vale?, en nuestro argot con los más allegados, y a veces pues aquí al hablar me explico exactamente igual. Es una compuesta o una variación compuesta es una variación conjunta en la planilla, ¿vale? O sea que al final son notas que están compuestas por más de una nota, ¿vale? Son notas que pueden estar compuestas por dos o tres notas, ¿vale? Con lo cual, pues puede ser un floreo y un cloqueo, un floreo y un agua, ¿vale? Va a depender de la dificultad de las notas, el valor de esa variación conjunta, ¿vale? Y un dúo suelen ser pájaros que emiten dos notas a la vez. Me explico, ¿vale? Cuando hablamos de que un pájaro explica, yo la primera vez que escuché un pájaro que hacía dúo, suelen ser pájaros con voces semi-huecas, por eso a mí me gusta que mis pájaros, aunque sean metálicos, algunas notas me las compongan en hueco, semi-hueco, ¿vale? Por la belleza de algunas de esas notas. Y la primera vez que yo escuché un dúo, estaba escuchando un pájaro en una cabina, donde estábamos en un concurso, y había un pájaro solo. Estaba escuchando cantar solo a un pájaro, pero ¿cuál fue estoy hablando de muchísimos años atrás, ¿vale?, cuando yo todavía estaba iniciándome en esto? Y entonces empecé a decir, bueno, y aquí estoy viendo un pájaro cantar una canción, pero de fondo estoy escuchando un golpe de agua, o bien un cloqueo, ¿vale? En aquel caso era un golpe de agua, un glop, una agua lenta, y yo decía, Dios, pero si ese pájaro no está haciendo agua lenta, y yo no veo otro pájaro aquí en la sala. Pues ese pájaro tenía la capacidad de hacer dúos, ¿vale? Te estaba cantando la canción, pero de fondo te estaba dando un golpe de agua lenta. Suelen hacerlo más habitualmente los pájaros de tonos huecos o semihuecos, o al menos yo, la mayoría de las veces a mí me han salido ese tipo de pájaros. Y bueno, pues para que sepáis un poquito lo que es un dúo y lo que es una variación conjunta, o cuando digo compuestas, se me sobreentienda, ¿vale?, aunque siempre habrá quien le saque punta, pero se me sobreentienda que esas variaciones conjuntas, pero mi costumbre de llamar a algunas notas como estoy acostumbrado de llamarlas antiguamente, ¿vale? Bueno, una vez ya aclarado esto, después, relativo con el tema del cuidado de los pájaros, me preguntaste también sobre el cuidado, me ha preguntado un compañero sobre el cuidado de mis aves adultas, ¿vale? Bien alimentación, bien cuidado, los cuidados son básicos, y ahora os voy a hacer un pequeño vídeo que os voy a meter aquí entre medio para que veáis un pájaro del 2022 al cual yo no le he cortado uñas, ni siquiera, ni tan solo le he hecho cremas acaricidas en las patas, ni nada de nada, ¿vale? Yo no suelo hacerlo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Y muchas veces a las hembras, a veces se lo hago, pero a los machos, con que su función es montar y salir pitando, tienen buena vida, ¿no? Es echarle a una hembra que pise. No me importa tanto si esa uña está un poquito más afilada o menos afilada, ¿vale? Evidentemente, si yo encontrara que mis pájaros tienen unas uñas que les molestan para posarse en los palos, pues evidentemente, pues, sin ningún tipo de problema se le cortan y se soluciona, ¿no? Pero bueno, es para también, pues para algunos bulos de estos que hay, que a los machos le crecen las uñas más largas y a las hembras giradas, todo va a depender del cuidado, el mantenimiento
de nuestras aves. Yo no he cortado uñas, ahora os voy a enseñar un pájaro de 3 años que no le he cortado nunca las uñas y vais a ver qué uñas tiene, ¿vale? Y es muy simple, es muy simple. Mirad qué cosa más simple. Un trozo de pan duro, ¿vale? El pájaro no solo le sirve para alimentarse y para desgastarse los picos y para entretenerse en la época de muda, sino que cuando se suben aquí, sus agarres cambian totalmente. Si se apoya aquí en la parte fina, si se apoya en la parte ancha, y esto es como una especie de papel de lija, con lo cual a la vez que se alimentan del pan, porque se lo van comiendo y les sirve de entretenimiento, otros se agarran aquí, imaginaros, esto lo va desgastando picos y uñas. Y es tan simple como comprar una barrita de pan y poner el pan duro. No hay que estudiar en Harvard ni hacer una clase de aritmética de las uñas de los pájaros. Simplemente un trocito de pan duro y tenéis el 80% de los problemas de uñas largas solucionados, ¿vale? Ahora vamos al tema. Os dejo con el vídeo del pájaro amarillo y empezamos con el tema de... Voy a cortar porque es que no sé, yo esto de montar un ordenador no lo sé, lo tengo que hacer de esta manera. Hola compañeros, pues mira, aquí tenemos, porque me habéis preguntado, el tema del mantenimiento de los reproductores. Estoy un poquito asustado porque lo acabo de mover de sitio. Y bueno, aquí estáis viendo un pajarito que ahora os enseñaré la anilla, ¿vale? Ahora mismo ha estado en el jaulón, ya está acabando la muda, ha estado en el jaulón con los otros pájaros hasta que ha empezado a iniciar el canto y ahí lo que tenía era básicamente C19, pan y pasta de cría, ¿vale? Y perilla. Básicamente han mudado con eso. El carbonato cálcico, aquí veis, ahora que ya los he metido en su jaulita, tienen C19 y carbonato cálcico, ¿vale? También ha comido alpiste esporádicamente, pero como os he ido explicando sobre los vídeos, ¿vale? El agua en un bebedero y ahora ya me lo llevo a que inicien canción enjaulado, ¿vale? Como estáis viendo, mirad, esa es su alimentación. De hecho, pues podéis ver cómo están las heces de este pájaro perfectamente. Aquí el carbonato cálcico como lo tiran, ¿vale? Cuando encuentran una piedra muy gorda que ellos consideran que es demasiado grande, la tiran al suelo y cogen las que consideran de su medida, ¿vale? Bueno, después también veis cómo está el pájaro de pluma. Es un pájaro que lo estáis viendo aquí, a ver si se ve bien, es un pájaro de 2022, no se ve muy bien, es un pájaro de 2022, ya es el tercer año que cría, ¿vale? Este es un pájaro muy trabajado, ¿vale? Evidentemente en cruces de consanguinidad. Es un pájaro de mucha calidad y ha dado ya pájaros de mucha calidad. De hecho, los pájaros estos de la planilla que os enseñé el otro día de 92 puntos son sus nietos. Y vamos a echarle, porque me habéis comentado también, el tema de las patas, de cómo tienen las patas, cómo les mantengo yo las patas a mis pájaros, ¿vale? Voy a apagar un momento, voy a intentar hacer un vídeo desde otra perspectiva con el pájaro en las manos si puedo. Pues bueno, como os he explicado, este es un pajarito, miradlo, del 2022, el 74, del 2022. Este es el quitabulos, porque ya ha desmentido varias veces teorías sobre el floreado, ¿vale? Y ahora pues algunas teorías sobre el mantenimiento y cuidado de los pájaros. Mirad, este pajarito yo no le he cortado las uñas nunca, ¿veis? Y mirad qué uñas tiene, ¿vale? Un pájaro que ya ha criado 3 años, patas limpias, ¿vale? Mirad qué uñas, ¿vale? Un pájaro que tiene ya 3 años, de 2022. Imaginad, el tema de... Yo no le he cortado nunca las uñas. Y ahora os explicaré cómo consigo que mis pájaros tengan las uñas así. Que en algún momento vosotros parece que estas puntitas le pueden molestar para la cría. Yo evidentemente, como mis pájaros no están, como mis machos no están con las hembras, pues me importa un poquito si tiene un poquito más de filo en la punta, porque sé que no me van a pinchar huevos porque no van a estar con las hembras, ¿vale? Mirad qué patas, mirad la salud del pájaro, ¿vale?
mira sus armadillas, las patas perfectas. Bueno, como os comento, un pájaro que ya ha criado 3 años en mi casa, ¿vale? Vale. Bueno, pues ahora ya vamos al tema. Ya habéis visto el pajarito, habéis visto cómo lo mantengo. Pensad que es un pájaro súper consanguíneo, por eso no, todo esto es lo que siempre os digo, no se lee en libros. Quien en un libro le va a decir el pájaro consanguíneo tiene más tendencia y os va a hacer un vídeo explicando que el pájaro consanguíneo tiene más tendencia, que las uñas sean quebradizas, sean no sé qué, sean no sé cuánto. Ya habéis visto que no tiene ningún problema en las uñas, es un pájaro de 3 años. Este pájaro hay quien lo debe odiar porque se está encargando de desmentir todos los bulos sobre el floreado y sobre algunas otras cosas sobre las aves de aquellas personas que no entienden. Y vamos al tema que nos concierne, que es este. Hubo un compañero que me preguntó, vale, yo ya he hecho eso, quiero llegar hasta el pájaro, ¿cómo llego hasta ese pájaro donde yo pueda empezar a fijar características, ¿vale? Porque según él entendió, y correctamente, tengo que empezar a fijar características desde el pájaro que yo ya obtenga de calidad. Bien, esto se tiene que matizar porque hay varias maneras de llegar a ese pájaro, ¿vale? Una puede ser por cursos de aportación, en los cuales siempre, eso sí que es innegociable, siempre tenemos que tender a meter pájaros sin 0 defectos. Acordaos siempre de la planilla que os puse el otro día. Ningún puntito abajo, o sea, si queremos crear una línea, no puede tener ningún puntito abajo, ni ninguna nota donde en mi planilla había una raya, ¿vale? Y la podéis coger de ejemplo. La puntuación es lo de menos. También influye porque queremos puntos y queremos ganar concursos, pero la puntuación es de menos. Esa planilla iba encarada a que os dierais cuenta cómo tenía que ir relleno una planilla de un pájaro que vosotros fuera apto para criar, ¿vale? Puede tener 89 puntos, pero si la planilla es tal como yo las enseño, sin puntos debajo y sin puntuaciones en esa raya, ese pájaro no vale para criar, siempre y cuando su canción se acomode a lo que nosotros queremos criar. Entonces, como digo, hay matices. Podemos llegar de dos maneras. Esos cruces de aportación que nos lleven simplemente al pájaro este más excepcional, dijéramos entre comillas. Y yo, por ejemplo, en los pájaros me gusta menos, hago una fijación muy leve, un trabajo muy leve. Pero va a depender mucho del pájaro. Yo, por ejemplo, en esta línea que yo empecé con un pájaro, a mí no me gustan las R's, pero por características del pájaro, empecé con un pájaro que tenía R's, pero es verdad que tenía un tono medio bajo, dentro de lo que estaba a mi disponibilidad, que es lo que suele pasar. Tenía un tono medio bajo, iba en un ritmo de emisión lento, tenía buena voz y buena dicción, pero reñía en gran parte de la canción. Yo cogí este pájaro y dije, vale, mi función ahora en este pájaro es fijar estas características que tiene el pájaro y eliminar la R. ¿Cómo se elimina una nota no deseada? Por eso digo que es tan importante que vosotros la planilla la tengáis limpia, porque esta nota, en el caso del floreado, no es motivo de descalificación del pájaro, ¿vale? Si evidentemente, si yo fuera tenido que empezar una línea de cantor, yo nunca fuera a empezar por un pájaro con R, ¿vale? Pero como es floreado, lo digo porque también algunos del cantor me estáis preguntando por el canal porque soy criador de R. Nunca criaría con R, aunque se puede quitar, sí, porque al final es selección, ¿vale? Pero no empezaría, porque es decir, bueno, me voy a complicar muchísimo la vida. De la otra manera, ¿qué hacemos? Bueno, pues en el floreado me la permiten, pues tengo mucho más margen para ir quitando las R's poquito a poco y llevarme el pájaro que tiene muchas virtudes de las que yo quiero y cero defectos, ¿vale? La planilla es como las que yo os enseñé. Y ahora lo único que no quiero de este pájaro es la R, pero todo lo demás me gusta. Voy ahora a construirme un pájaro que sea capaz de no hacer la R. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente metiéndole hembras que sus hermanos no tengan R en la canción. Esto es evidente. Estas hembras pues las tenemos que andar consiguiendo pues, de los compañeros. Inicialmente, al principio partimos de X pájaros, hacemos X cruces y simplemente yo el primer año me salió un solo pájaro que no tenía R's. Uno solo. Pues me centré en ese pájaro. No tenía defectos, no tenía R's. En algunas cualidades era inferior al padre, ¿vale? Pero me estaba dando otras cualidades que yo quería.
Con lo cual yo ya empecé hacia ella. Y en vez de irme hacia su padre, pues simplemente me fui al lado de la madre. Con pero haciendo cruces de aportación mucho más continuos. En el tema, por ejemplo, en el tema de cuando fijé la línea de gallos o de gallinas, ¿vale? Aquí lo hice un poquito diferente. ¿Por qué? Porque al no tener tanta amplitud o tanta variabilidad de aves o disponibilidad de aves para poder meter en el corral, pues simplemente forcé un poquito más la consanguinidad, porque lo que primero quería de mis aves eran puestas de huevos, después quería tamaño, ¿vale? Entonces empecé por el principio a mezclar gallinas de tamaño con gallinas ponedoras o gallina intermedia de doble propósito, y aquí con los primeros cruces que me salieron empecé a trabajar, ¿vale? Me era muy sencillo porque construir, al igual que hacemos aquí con las voladeras, pues yo hice lo mismo. Yo metía un gallo con 6 gallinas en un corral para que este me pudiera pisar todos los huevos, ¿vale? Y tener un máximo de fertilidad en la incubadora. Después los marcaba, y cuando iban en la incubadora yo sabía qué huevos eran de cada corral, ¿vale? Con lo cual esto me permitía jugar con el macho, las hembras, y estuve durante varios años cambiando los corrales, o sea, cambiando los machos de corral, intentando fijar características de ellos, porque con el macho intenté fijar las características del tamaño, ¿vale? Y con las hembras las características de la puesta de huevos. Entonces, pues mira, tuve que empezar a trabajar la consanguinidad un poquito más y a ir cambiando el macho de sitio para ir jugando un poquito con todo esto, ¿vale? Lo digo porque también me lo habéis preguntado gente que crían gallos, ¿vale? Después, el tema de cómo llegamos a ese pájaro. Pues ya lo hemos visto, tenemos dos maneras. Evidentemente, cuando llegamos intentando hacer como a mí me gusta, o como yo he hecho en esta línea, ese trabajo de fijación leve, donde hacemos un cruce consanguíneo y automáticamente nos machamos para hacerle una aportación que refuerce lo que nosotros estamos buscando, ¿vale? Siempre y cuando lo encontremos. Va a depender mucho también, eso sí que lo tenéis que tener claro, los cruces de aportación dependen mucho de la disponibilidad del ejemplar adecuado cada año. Podemos estar criando un año y en ese año no sale ningún ejemplar que podamos disponer de él adecuado para nuestro aviario, pues simplemente seguimos con lo que tenemos, ¿vale? Seguimos probando diferentes machos con diferentes hembras. Es importante, si no vamos a entrar en nada que creamos que puede mejorar la línea que tenemos o que nos dé las garantías, que, entre comillas, porque los pájaros nunca vamos o sea, podemos tener los mejores pájaros de España y a lo mejor no van a dar pájaros malos, ¿vale? Que lo tengamos claro, y algunas veces buenos y otros regulares, pero no nos garantiza nada, con lo cual, pero sí que cuando entramos un macho de aportación, lo que tenemos que intentar es que ese macho cumpla todos los requisitos que queremos nosotros, que no tenga defectos, que la planilla vaya como nosotros queremos, que ese pájaro cante en el tono de emisión, en el ritmo de emisión y con la voz que nosotros queremos, que la dicción sea muy buena y que al poder ser, y ya eso rizar el rizo, que encima tenga algo que nuestra línea carezca, ¿vale? En este caso puede ser que este pájaro vaya sin R, si nuestra línea todavía vaya arrastrando la R. He puesto la R como ejemplo, no cogerla como ahora la R, no. La R la he puesto como ejemplo para que entendamos cómo podemos eliminar una nota. Esto lo podemos poner a floreos, a variaciones conjuntas, lo podemos a timbre, a notas continuas, a notas semicontinuas. Todo este tipo de cosas se pueden eliminar, pero evidentemente si empezamos con pájaros que tienen notas continuas o semicontinuas o defectos, llevar ese pájaro a la cima va a ser mucho más complejo, porque va a ir arrastrando todas estas faltas, ¿vale? Y entonces aquí cuando entra la famosa ley esta de todos los que hablan de que la consanguinidad transmite lo bueno y transmite lo malo, pues aquí pues es donde evidentemente si metemos cosas malas no transmite lo malo. Ahora, yo siempre cuando me hacen una propuesta de estas, es lo que expliqué con la planilla, con esa planilla, ¿qué puede aportar mi pájaro? Si yo ahora mismo, su madre tiene la misma planilla, o los hermanos de su madre tienen la misma planilla que ella, los hermanos de su abuelo tienen la misma planilla que él, si yo esto lo meto en consanguinidad, ¿qué me va a aportar a mí de defecto?
defecto nada, me va a fijar virtudes, pero defectos no, porque no hay. Si es que esto es simplemente cuestión de lógica, no hay que estudiar en ninguna universidad, es simplemente lógica. La canaricultura es lógica, se basa mucho en la lógica, no en los libros. Los libros se escriben, yo tengo libros por ahí de canaricultura, que igual tienen 25 años. La canaricultura de hace 25 años, pues he repetido muchas veces, no es la de ahora, ha evolucionado. Y ha evolucionado su alimentación, ha evolucionado sus cuidados, ha evolucionado todo. Si el canaricultor no evoluciona y se sigue quedando en que aprender canaricultura es leerse un tema y explicarlo, donde nos pongan, por ejemplo, pues eso, que a los machos les crecen más las uñas y a las hembras se les retuercen, pues se les retorcerán las uñas a las hembras que no estén bien cuidadas, porque a las mías no se les retuercen. ¿Vale? Eso es, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿vale? Las patas, ¿habrá pájaros que se le hagan daño a las patas? Pues vale, pues a los que se le hagan daño, a los míos se le hacen. ¿Por qué? Porque están limpios, están cuidados y están en condiciones. Y da igual donde se apoyen, como os he dicho antes, si se apoyan en una cosa así de gorda, porque aquí no se van a caer de aquí, esto tenerlo claro, el pájaro no se cae, el pájaro es capaz de agarrarse en un barrote, imaginad, mira cómo está, agarrado en un barrote. Si está agarrado en un barrote, se puede agarrar a cualquier sitio. Imaginaos lo que os digo. O sea, que el pájaro no se va a caer del barrote ni porque el barrote sea así de gordo, como una barra de pan, no se va a caer, ni se va a caer de un barrote así de fino, porque se agarra. ¿Vale? Las patas tienen mucha capacidad de retráctil y se agarran a cualquier sitio, ¿vale? Incluso se puede agarrar a sitios muy resbalosos. Fijaros que fácil es a veces usar la lógica y no echar tanto tinte para despistar, ¿vale? Porque al final lo que intentamos es aclarar conceptos y no confundir conceptos, ¿vale? Y siempre el culpable la consanguinidad. Si le crece la uña me da cuenta porque es consanguíneo, ¿vale? Ya habéis visto un pájaro muy consanguíneo, ¿vale? Que ya se ha cargado no sé cuántos bulos. Este pájaro, aparte de los primeros que sacó en canto, se ha cargado no sé cuántos bulos ya de canaricultor sin ningún tipo de experiencia, ¿vale? Después, una vez hemos conseguido ese pájaro, podemos empezar a fijar algo más las características. Aún nos va a ser complejo fijar esa línea. ¿Por qué nos va a ser complejo todavía fijar esa línea? Porque ahora mismo hemos conseguido un ejemplar con las características que nosotros queramos. También es verdad que una vez un criador saca un pájaro muy bueno, se le empiezan a abrir las puertas de aviarios donde normalmente, sin tener pájaros muy buenos, no se te abrirían. Y cuando tienes un pájaro muy bueno, como todo el mundo quiere un pájaro de ahí, pues te van a llover ofertas, ¿no? Como digo yo, te van a llover ofertas de yo te doy que quieres, te puedo dar algo de lo mío para abrir y tú me das un pájaro de estos o una hembra de estas, ¿vale? Entonces, normalmente al criador que saca, aunque sea novel, saca un pájaro bueno, porque al final me estáis preguntando mucho el tiempo. Esto no hay tiempo. Yo esta línea la empecé a construir en el 2019, en el 2022 me reventó las manos. ¿Pero por qué? Porque no tenía ninguna presión. Sabía lo que hacía, evidentemente, tenía un acceso a relativamente pájaros de una buena calidad, pero en el 2021 me llegó el pájaro ideal. A mis manos, y yo ya tenía un mínimo de trabajo hecho, y cuando ese pájaro llegó a mis manos y lo crucé con lo mío, me explotó en las manos. Ahí dijo el pájaro, aquí vengo yo. Lo que me has fijado en estos 2-3 años, ahora cuando me hables con este pájaro, que era el ideal, yo cuando lo escuché, de hecho, mi compañero Agustín lo sabe, cuando escuché el pájaro le dije, porque precisamente era un pájaro de mi amigo Pepe Monge, y se lo había regalado a Agustín, ¿vale? Y yo cuando escuché este pájaro, y mi compañero Agustín me dijo, hostia, me ha venido un pájaro, me ha entrado un pájaro buenísimo. Yo lo escuché y digo, hostia, Agus, ese pájaro es para mí. Lo que yo creo que es para mí. Ya hablo yo con Pepe y le digo que me lo llevo yo. Y le dije, le voy a sacar a ese pájaro todo el fruto que no va a salir nunca si se va a otro sitio. Evidentemente me lo traje a mi casa. Ha estado por desgracia se me murió el año pasado, ¿vale? Pero ha estado durante 3 años criando a tope, ¿vale? A tope. ¿Qué ha hecho? Me endulzó muchísimo la línea, me quitó
residuos de R's en gran cantidad, ¿vale? Y si cabía más de la lentitud que yo tenía, me la empezó a ralentizar más. Con lo cual, es muy importante encontrar el pájaro perfecto para hacer los cruces de aportación, ¿vale? También es verdad que yo el año anterior no había metido nada de aportación porque no encontré lo adecuado, con lo cual me reservé, hice un año más de trabajo de fijación, esperando el pájaro idóneo. Tuve la suerte, porque en todo hay que tener un poquito de suerte, y tuve la suerte de que me cayó ese pájaro en las manos. Lo abrí con tantas hembras como pude, ¿vale? Porque es la ventaja de cuando tenemos un aviario con las características fijadas, que disponemos de un abanico. Ayer hablaba con un compañero, y se lo decía, digo, mira, yo dice, un compañero mío que fue, y me decía, dice, es que yo cuando quiero abrir, utilizo hembras. Y yo le dije, nunca, hazme caso, nunca. Y la gente me dirá, no, las hembras son las que aportan, sí, pero hazme caso. Cuando yo quiero fijar características, las hembras son las que me la aportan. Y utilizo un macho de aportación simplemente porque ese macho es el que voy yo a poder escuchar, ver qué características tiene. Evidentemente, si es uno de mis compañeros, sé su trabajo y su progresión, y en ese momento decido que este es el macho que voy a meter, y solo tengo que meter un pájaro para abrirlo, a lo mejor con un abanico de 10-12 hembras que tengo. No las puedo abrir evidentemente todas en un año, pero me da igual, ese pájaro puede criar durante 2-3 años, en los cuales si me aporta los resultados que quiero, puedo crear una línea paralela al pájaro, que ya hablaremos en otro momento de cómo crear líneas paralelas hacia los pájaros de aportación, ¿vale? Pero es importantísimo que sepáis esto, que lo ideal es que vosotros os creéis vuestra propia línea de hembras para después meter el pájaro de aportación. Evidentemente diréis, bueno, claro, pero si se cae un pájaro muy bueno, ¿qué hembras le meto? No le puedo. Evidentemente, el primer año le puedo meter su madre, dependiendo. Porque yo, por ejemplo, como os he explicado, si yo me sale un pájaro sin R ninguna, viniendo de un trabajo de una línea donde tenía Rs, ¿vale? Y me sale un pájaro que no tiene Rs, automáticamente miro de dónde viene esa dulzura. Evidentemente, por ejemplo, en el pájaro que yo os dije, me venía mucha dulzura, me quitó muchísima. Entonces, ¿qué hice? Automáticamente di un giro a mi línea y en vez de trabajar hacia la línea que ya tenía, trabajé hacia la línea paralela del pájaro de aportación que me había entrado. ¿Vale? Y bueno, si me voy al pájaro ya no es mi línea, no, es igual, porque yo he mantenido un trabajo por aquí, pero cuando he llegado aquí, ahora decido si tiro para aquí o tiro para aquí. He llegado al pájaro excepcional. ¿Tiro para aquí o tiro para aquí? Eso lo decido yo. ¿Qué creo que me puede aportar esto? ¿Y qué creo que me puede aportar esto? ¿Va más en consonancia lo que me puede aportar esto que lo que me puede aportar esto? Pues arranco de cero y monto una línea hacia donde creo que me va a aportar más. Evidentemente aquí no podemos equivocar, ¿vale? Nunca voy a abandonar mi línea, pero sí es verdad que creo una línea paralela, donde voy manteniendo mi línea y voy manteniendo la paralela. Esto es importantísimo saberlo porque sin esto no podemos montar una línea de pájaro, ¿vale? Cuando alguien nos diga que tiene una línea, las aportaciones son muy importantes y continuamente un criador tiene que aportar pájaros de otras líneas. O sea, no hay nadie que os diga, que os pueda decir, yo puedo decir que esta es mi línea, porque este año he metido 2 o 3 machos de aportación. ¿Por qué meto 2 o 3 machos de aportación? Es que estás metiendo mucha sangre, ¿vale? Pero es que yo tengo muchas hembras trabajadas, ¿vale? Con lo cual, pues a lo mejor decido, este año han surgido 3 pájaros muy buenos que van como yo quiero en mis compañeros, y a lo mejor el año que viene no surge ninguno, ¿vale? Pero a lo mejor el año que viene diría, ¿por qué no? Si tuviera ahora el pájaro que escuché el año pasado, podría criar con él. Pues evidentemente, decidme egoísta, pero cuando tengo posibilidad de coger 2, no cojo 1, ¿vale? Siempre y cuando, lo que digo, se adapte a las exigencias de mi abierto, ¿vale? Como estáis viendo también, es muy importante la selección. Es muy importante la selección, porque sin esa selección y sin ese saber llegar a donde queremos,
no tenemos rumbo, vamos perdidos, que es lo que suele pasar cuando se hacen esos cruces de aportación, y continuamente se hacen cruces de aportación. ¿Podemos llegar a un pájaro campeón? Perfectamente, perfectamente igual. ¿Vamos a tener un sello de identidad, unas características en la línea? Difícilmente, difícilmente. Bueno, yo creo que el vídeo lo voy a dejar hoy aquí. Voy a ver también las preguntas que me hacéis sobre lo que hemos explicado. Y bueno, ya vamos avanzando en la pared. El otro día hicimos los cimientos y ya hemos empezado a poner las trabas y los primeros bloques, ¿vale? Con lo cual vamos a ir subiendo poquito a poquito en la escala y vamos a ir viendo también el tipo de cruces que hacemos en cada cosa, ¿vale? Que vais a ver que a veces hay unos pequeños matices diferenciales entre lo que hago con los pájaros y lo que en su día hacía con las gallinas, porque al final las gallinas o los gallos, al igual que los pájaros, me demandaban cosas diferentes, ¿vale? Y en la fijación de características es muy importante entender lo que tu línea, sea de lo que sea, te demanda, ¿vale? Y tu exigencia pues, te permita poder hacerlo. Bueno, el otro día es verdad que el vídeo tenía un poquito de sonido, estaban en obras en la calle, algunos pájaros repasan, no los puedo controlar, ya estamos en un repaso un poquito y a veces enciendo las luces para hacer los vídeos y se alteran un poquito, pero bueno, de momento no tengo otro sitio para hacer. Estoy trabajando en ello, pero de momento no tengo otra zona para poder hacer estos vídeos, ¿vale? Con lo cual siento... Bueno, perdonad, es que me he olvidado de ponerme el pinganillo y lo que he hecho es repasar que los vídeos se escuchen bien, ¿vale? Porque a veces sin el pinganillo no se escuchan bien. Entonces, pues bueno, he visto que se escuchan bastante bien, no los voy a modificar. Si no, los tendría que repetir de nuevo, es lo que tiene el directo. Pero he visto que suenan bien, tienen buen sonido, con lo cual, y lo único que me faltaba era más o menos despedirme y emplazaros a que vamos a seguir comentándome las cosas en los comentarios, vuestras preguntas, vuestras dudas. Yo estaré encantado de responder, siempre y cuando las que me sean posibles responder, ¿vale? Ya habéis visto los que me habláis de los gallos, que no me olvido de vosotros, que también voy a tratar cruces específicos para una cosa y cruces específicos para otra, al menos como yo, basadas en mi experiencia y en lo que a mí me ha funcionado. Y en el tema de los gallos conseguí tener unos corrales impresionantes, que fue lo que más me dolió cuando me tuve que cambiar de domicilio, el tener que vender tanto los animales como el terreno. Pero bueno, la vida te lleva por los caminos que nunca te piensas que te van a llevar, ¿vale? Bueno, disfrutad de los pájaros, sed cautos con las calores, ¿vale? Y cualquier duda, pues intentaré ayudaros. Si no estáis suscritos, os apetece, suscribiros. Y lo que os digo siempre, sed felices con vuestros pajaritos y en la vida. Entre más, mejor. Nos vemos en el próximo vídeo.